El Popscast. Vaya pelos que me llevo. Hola, buenas, soy Pops y es un episodio de El Popscast. El podcast de esta semana va a tratar sobre una frase que se me ocurrió y creo que definía bastante bien una parte de mi vida, y es me obsesioné tanto con planear mi vida que me olvidé de vivirla. ¿A qué voy con esta frase, no? Queda como muy poética y muy bonita y tal, pero ¿a qué me refiero con esto, no? Bueno, un poco primero experiencia personal y por qué creo que representa una parte de mi vida. Yo he sido una persona de comerse mucho el tarro, ¿no? Quien haya escuchado ya los podcasts ya lo sabe, que siempre he sido de darle muchas vueltas a las cosas, de pensármelas demasiado, y en parte la frase resume eso, ¿no? De que yo intentaba siempre anticiparme a los problemas, siempre preverlos para que salieran las cosas bien, ¿no? Y era como una obsesión tan grande que intentaba planificar tanto el futuro y que las cosas salieran bien y ver qué puedo hacer para mejorar, para no sé qué tal, que me olvidé de vivir el presente, vivir mi propia vida y ver las consecuencias de las cosas que van pasando, ¿no? Me olvidé de esa parte, ¿no? Creo que era un problema de inseguridad mía, ¿no? Bueno, era y es un problema porque a cierto punto sigo teniendo esa personalidad, ¿no? Yo nunca voy a lo loco y siempre soy de esas personas que se piensan las cosas antes de actuar, que está bien, o sea, no digo que esté mal, pero hasta cierto punto, ¿no? Llegaba un momento que me bloqueaba, que no me impedía hacer mi vida normal. Ya lo explicaré en otro podcast que tengo pensado hacer dentro de poco, pero lo explicaré más profundamente. Pero a mí me impidió salir a la calle, me impidió tener una adolescencia más o menos normal, en el sentido de que me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo muchas cosas y me limitaba la vida completamente, ¿no? Pero bueno, eso lo quiero dejar, como he dicho, para otro podcast. Me quiero centrar un poco en por qué, ¿no? Por qué yo hacía esto, ¿no? De intentar planearlo todo y de dónde venía esta inseguridad, ¿no? A mí me gusta mucho analizar a la gente, que no suene en plan psicópata, sino me refiero, me gusta ver el porqué de los comportamientos de la gente. Es una cosa muy, no sé, me parece muy curiosa, muy de psicología, es un tema que me llama mucho la atención, ¿no? Entender el porqué del comportamiento de las personas, ¿no? Y me he dado cuenta, al observar y al intentar ver patrones, de que efectivamente hay patrones, ¿no? Como digo, de cada persona es un mundo, ¿no? Pero depende, sobre todo, es muy importante, por lo que he ido viendo, la infancia de la persona influye tantísimo en cómo luego es como adulta. Es una barbaridad. La infancia y los traumas y los problemas que hayamos tenido y las virtudes y la gente que nos ha acompañado durante esa etapa es sumamente importante. Y la gente que ha tenido carencias en ese sentido, por problemas familiares, en el colegio, en cualquier lado, normalmente tiene comportamientos que no son culpa suya y no digo que sean malas personas, al contrario, ¿eh? Hay buenísimas personas y yo tengo amigos que han tenido una infancia difícil, hay familiares míos que han tenido una infancia difícil y son buenísimas personas, son bellísimas personas, pero bueno, tienen cierta desconfianza hacia los demás, tienen cierto comportamiento que lo entiendo, que es normal y que en cierta parte les limita un poco su vida o les hace ser de una manera o de otra, ¿no? Creo que el exceso siempre es lo malo, ¿no? El exceso de desconfianza como el exceso de confianza en los demás. Pero si te paras a ver a la gente es que se ve bastante claro este patrón, ¿no? De problemas en la infancia, de acoso escolar, de falta de un familiar, de un padre, de una madre, de los dos. Se nota mucho, ¿no? En cómo luego es esa persona. Yo creo que si reducimos a la mínima expresión el comportamiento humano, no deja de ser experiencias pasadas nuestras y genética, ¿no? De cómo, pues básicamente, pues, comportamiento genético de cómo son tus padres, más o menos. Normalmente sales un poco a cómo son tus padres, ¿no? Y esto es algo que también me pasa mucho a mí, ¿no? Que yo veo comportamientos de mis padres en mí. Ahora que soy un poco más consciente de estas cosas y me gusta mucho fijarme, veo cosas que a lo mejor no me gustan de mi madre, por ejemplo. Mira, mi madre, por ejemplo, es muy controladora en el sentido de que le da como cosa que las cosas salgan mal, que intenta vigilarnos mucho, nos ha sobreprotegido mucho, ¿no? A mi hermana y a mí, y con todo el amor del mundo, y yo le quiero con locura a mi madre, pero bueno, es un miedo que ella ha tenido que ha reflejado un poco en nosotros, ¿no? Ella
quería protegernos a toda costa y quería que nosotros tuviéramos lo mejor posible, pero en cierta manera nos creó y nos pasó ese miedo a nosotros, ¿no? Y yo ahora, como ya más mayor, veo que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Con la gente que quiero, con mi hermana que es más pequeña, tengo tendencia a sobreprotegerla, a preguntarle, ¿lo llevas todo? ¿Vas bien? ¿Necesitas algo? Que está bien, está completamente bien esas preguntas, pero es el exceso, ¿no? Como digo. Y noto ese comportamiento en mí y otros comportamientos de mi padre, en general, sobre todo de mi padre y mi madre, que al final son con los que me he criado toda mi vida, pues tengo comportamientos de ellos, ¿no? Y es bastante curioso el ver cómo los problemas y las virtudes se van pasando de generación en generación y más o menos vamos pillando... o sea, no tenemos tanto poder de decisión en nuestra personalidad como parece que tengamos, ¿no? Y bueno, retomando un poco al tema del podcast, yo tenía mucho miedo a las consecuencias, ¿no? Y por eso siempre intentaba anticiparme. Yo cuando de pequeño hacía algo mal y se me decía, como que se me remarcaba mucho, que tendría que haberlo hecho de otra manera, tendría que haberlo pensado más, tendría que haberlo hecho. Y entonces yo como adulto, bueno, adulto, sí, o sea, soy adulto, se me hace raro decirlo, porque no hace tanto que lo soy, pero he de decir que lo soy. Y ya como más mayor me doy cuenta de que esos comportamientos que a mí me han inculcado en la infancia, de pensar las cosas, de darle vueltas, de intentar hacerlo lo mejor posible, son cosas positivas, pero creo que se llevaron a un exceso y yo he llevado un exceso, no es culpa de... O sea, es causa de la situación, de las experiencias, ¿no? No le estoy echando la culpa a mis padres ni a mi familia en general. Y yo también tengo parte de culpa en ese sentido, ¿no? Pero el comportamiento que yo tenía de miedo a las consecuencias me viene de eso, ¿no? De que cuando había un fallo en mí de pequeño, se me machacaba bastante ese fallo, ¿no? Entonces yo me he criado con el intentar prevenir las cosas, que no salieran mal, intentar controlarlo todo, ¿no? Y creo que no está bien, ¿no? Porque, por lo que he dicho antes, me ha limitado bastante mi vida el pensar de que, vale, si no hago nada, si me quedo quieto y no habrá consecuencias, ¿no? Y efectivamente eso no es así, ¿no? Yo he tenido momentos malos en mi vida, he tenido errores igualmente, me he equivocado 20.000 veces y el intentar refugiarme no ha sido la solución en ningún momento, ¿no? Al contrario, me ha creado más miedos, me ha creado más ansiedades, me ha creado... me he perdido experiencias también, ¿no? Y bueno, esto es algo que este último año, por cambios que ha habido en mi vida, que ya he explicado un poco por encima en otros podcasts, he ido cambiando y me he ido atreviendo más a hacer cosas diferentes, a no pensar tanto las cosas. Y es un cambio muy grande en mi vida que no esperaba que pasara, que tampoco veía como un súper problema. Y estoy muy contento de este cambio que ha habido en mi vida, ¿no? Creo que las consecuencias de las cosas que hago tampoco son tan importantes. O sea, yo no estoy aquí, no tengo una situación de poder, no tengo una familia que mantener, no tengo... O sea, ahora estoy en un momento de mi vida que tengo que probar cosas. Tengo que conocer gente, tengo que viajar lo que pueda, tengo que trabajar en un sitio o en otro. No es tan importante, o sea, no va a ser el trabajo de mi vida probablemente lo que trabajé ahora con 21 años. Entonces, ir ganando un poco de dinero, hablo con una persona, con otra, y antes no lo hacía, ¿no? Y creo que, no sé, creo que es un mensaje positivo del atreverse a hacer las cosas, el cambiarlas, el lanzarse un poco a la piscina sin darle tantas vueltas, porque es que al final yo me paro a pensar los problemas que tenía hace un año y ahora mismo la mayoría no son problemas para mí, ¿no? O sea, los problemas van y vienen, ¿no? Y venirte te van a venir, por cojones. O sea, no ha habido nadie que haya vivido sin problemas toda su vida, por muy paraete que haya sido. Entonces, creo que en vez de ser reticente al cambio, ser más flexible, porque cambiar va a cambiar las cosas, las situaciones. Entonces, mejor saber adaptarse que no quedarse rígido y anclarse un poco en el pasado, ¿no? En la nostalgia, en qué bonito era todo antes y no sé qué. Yo soy muy nostálgico, yo lo entiendo. Y intento no serlo tanto. Pero bueno, intentar valorar un poco más lo que hay ahora, ¿no? Y si estás en una mala situación, pues trabajar para cambiarlo e intentar hacer las cosas que vayan a un cauce positivo, ¿no? Pero no sé, intentar atreverse a las cosas, ¿no? Me he liado un poco, creo que ha sido un poco lío, espero que se me haya entendido. Pero básicamente es eso. No darle tantas vueltas a las cosas, que las consecuencias no suelen ser tan graves. Evidentemente con cabeza, con respeto hacia los demás, con dos dedos de frente, no hacer lo que nos plazca
y punto, sino también sacrificarse un poco por alguna situación. Si te quieres sacar una carrera, estudiar, pencar, si quieres comprarte un coche, trabajar, ganar dinero, todo con cabeza, ¿no? También sacrificándose, no estoy diciendo que hagas lo que quieras en todo momento, ¿no? Pero se me entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Y como digo, no soy reticente a esta actitud de pensar las cosas, porque al final yo sigo siendo una persona que piensa muchísimo las cosas, ¿no? Sigo siendo una persona a la que le cuesta tomar acción, no tanto como antes, como he dicho. Me gusta también ser así, me gusta no ir como pollo sin cabeza, me gusta el respetar a la gente, el pensar antes de hablar para intentar no faltar al respeto, intentar que todo el mundo esté a gusto, ¿no? Y a lo que iba es eso, a que no quiero tampoco dar un mensaje extremista de un lado a otro, ¿no? Sino algo un poco más, pues eso, medio, ¿no? Si eres una persona que tiene tendencia a ser como yo, a intentar que las cosas salgan bien, a ser paradete, eso, que tiene miedo a hacer las cosas, te animo a dar un poco un paso hacia adelante, a atreverte un poco más a las cosas, que las cosas luego no son para tanto, las personas van y vienen, los amigos van y vienen, y al final las cosas no son para tanto, ¿no? La mayoría de cosas. Evidentemente hay problemas muy grandes y que espero que no tengáis, pero se me entiende. Estoy intentando justificarlo todo, pero creo que se me está entendiendo. Entonces, bueno, eso, si es una persona más como yo, te animaría a intentar las cosas, a probar, a experimentar. Y si es una persona al contrario, creo que también el extremo ese también es malo, ¿no? Intentar pensar las cosas con un poco más, para no herir a la gente, para también que te vaya mejor a ti. Eso, un punto más intermedio, ¿no? Yo es lo que recomendaría. Espero que se me haya entendido y espero que haya quedado todo un poco más claro. Como siempre, al final de cada podcast sabéis que lanzo una pregunta hacia el público y esta pregunta va a ir un poco con una pequeña reflexión. La verdad que me está costando un poco tirar el podcast hacia adelante porque estoy bastante agobiado últimamente. Sé que suena un poco irónico después de todo lo que he dicho, pero la verdad que me cuesta, por una situación personal que tengo, me da bastante ansiedad y el ponerme aquí delante de la cámara es algo complicado. Sí que cuando me siento ya voy soltando mi chapa y estoy más a gusto, pero antes de ponerme la verdad que me cuesta y no sé muy bien de qué hablar. Como estoy yo solo frente a la cámara, no sé muy bien qué temas tratar, entonces la pregunta de hoy es si tenéis algún tema que os gustaría que tratara, me lo podéis dejar en los comentarios, os agradecería mucho porque yo tengo ideas pensadas, tengo una lista entera de ideas que me gustaría tratar, pero como que me siento un poco atascado en este tema y espero que me podáis ayudar si tenéis alguna idea. Creo que sería muy interesante y así también tengo un poco de feedback de cómo vais viendo las cosas, ¿no? Así que nada, he dado aquí un poco mi chapa semanal. Espero que os haya gustado este podcast. Si es así, un like, una suscripción, un comentario se agradece un montón en YouTube. Y activar la campanita, que también es muy importante. Y en Spotify, pues 5 estrellas y un comentario, pues también se agradece muchísimo. Ya sabéis que este podcast se sube cada martes a las 8 horas española. Y nada, espero que tengáis una maravillosa semana. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.